Muy buenas noches, ¿cómo están estimados amigos de este canal? Y siempre aquí, en Punto Crítico, es un programa que ofrecemos todos los martes en vivo y en directo. Hoy estamos martes 23 de mayo del 2023, son las 7:02 minutos y transmitimos por Onda Digital Perú y todos sus canales y plataformas relacionadas. La idea es hacer un debate lo más serio posible, tratar de que nuestros argumentos y nuestros planteamientos estén basados en datos, en evidencia, de alguna manera en ciencia y, por supuesto, también con nuestra opinión, pero siempre tratando de sustentarla con documentos, con datos y con, casos específicos. Hoy quiero dedicar en esta primera parte del programa una explicación a lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son conocidos como los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países de todo el mundo, cuando se acercaba el cambio de siglo, a fines del siglo XX, desarrollaron en Naciones Unidas un acuerdo para converger hacia políticas de desarrollo y objetivos específicos. A esos objetivos, que fueron un poco más limitados, se les llamó los Objetivos del Milenio. Ya cuando se hizo la evaluación de cómo se había avanzado efectivamente en algunos de ellos, en otros no tanto, y entonces la Asamblea de Naciones Unidas, con todos los países involucrados, Perú incluido, pero no solamente representado nuestro país y los demás por los gobiernos, sino también por organizaciones de la sociedad civil, del empresariado, de las universidades, empezaron a plantear ya una estrategia mucho más integral, mucho más, completa en términos de los planteamientos del desarrollo sostenible. Empecemos por ahí. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Ya sabemos que el desarrollo es mucho más que crecimiento, pero que sin crecimiento no hay desarrollo. Pero además del crecimiento es necesaria la problemática social, atender la mejor distribución de la riqueza y hacerlo dentro de un contexto en el que el Estado principalmente, con los recursos que obtiene a través de los impuestos, puede redistribuir estos ingresos, principalmente orientados a que la población más vulnerable, la población más pobre, tenga una buena educación pública, una buena salud pública y una infraestructura básica mínimamente decente, como nos merecemos todos. En ese objetivo creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero el Perú, como los demás países del mundo, decidieron tener una agenda más amplia y entonces a los objetivos del milenio, ya evaluados, en algunos casos con avances importantes, en otros no, se decidió hacer una agenda para el año 2030, para el 2030. Y esa agenda definió 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es un desarrollo sostenible? Es un desarrollo con crecimiento, pero que además de atender los temas sociales y no solo el crecimiento, también se preocupa porque ese crecimiento se haga de una manera sostenible, es decir, sin afectar de tal manera el medio ambiente que impida que las futuras generaciones puedan hacer también su propio desarrollo sostenible. Entonces, claramente, el desarrollo sostenible es un concepto más completo dentro de esta, serie de conceptos: crecimiento económico, desarrollo económico y social, desarrollo humano. Desarrollo sostenible parece que es un concepto más integral y así lo piensa el mundo. Pero al definir los 17 ODS o 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hemos comprometido como país a que nuestras políticas generales, sectoriales, regionales, municipales, se enfoquen dentro del cumplimiento de estos objetivos de cara al año 2030. El primer Objetivo de Desarrollo Sostenible se titula Fin de la Pobreza. ¿Cómo estamos en Perú en ese tema? Pues la pobreza, en el año 2000, hay dos formas de medir la pobreza.
Una es por las necesidades básicas insatisfechas, educación, salud, agua, desagüe, etcétera, vivienda. Y la otra es por el nivel monetario de ingresos. La pobreza monetaria, que es como mide el Banco Mundial la pobreza, en el año 2000 en el Perú era 54.2% de la población total. O sea, de 100 peruanos, 54 eran pobres, bajo esa modalidad de definición. 20 años después, el 2019, antes de la pandemia, con un proceso de crecimiento sostenido que llegó en algunos años al 7% promedio y en otros años al 5% promedio durante esas 2 décadas, con una inflación que no superó el 3% anual, con una moneda estable y con mucha inversión privada y también pública, logramos un crecimiento con generación de empleos e ingresos que permitió que la pobreza monetaria bajara del 54,2% al 20%. Es decir, en el 2000, de 100 peruanos, 54 eran pobres. En el 2019, antes de la pandemia, de 100 peruanos, 20 eran pobres. Avanzamos de manera importante bajo esta metodología de cálculo. No completamos, no llegamos a cero en la pobreza, porque todavía había un 20% de pobres, pero bajamos 34% la pobreza monetaria. ¿Y eso qué significó? Que se incrementó la clase media, una clase media todavía incipiente, todavía vulnerable, todavía con ingresos bajos, pero ya no, digamos, en la clase más de menores ingresos. Y entonces, ¿cómo lo podemos experimentar en nuestro día a día? Algunos de ustedes dirán, pero a mí no me ha favorecido eso. Bueno, yo les voy a decir, más o menos, hagamos memoria juntos. Hace unos 10 años, más o menos, en cada familia de Perú, había 1 o 2 personas que trabajaban. Probablemente el padre y la madre, o tal vez alguno de los hijos ya trabajaban. Y si eran trabajadores independientes y se dedicaban al comercio, por ejemplo, vendían una cantidad relativamente mayor que la que vendían antes. Eso es, sin duda, algo que pasó. Pero con el transcurrir de los años, el crecimiento fue bajando y de 5% promedio o 7% promedio bajó a 2-3% promedio. Y eso automáticamente significa menos empleos, y menos empleos significan menos ingresos. A ello le agregamos la crisis política, que ya tiene varios años en el Perú, la polarización, los temas de corrupción, los temas de, yo diría, de engaño a la población en el sentido que se ofrecen cosas que no se cumplen, que no se actúa con seriedad para preparar programas de gobierno realmente que tengan que ver con las necesidades de la gente. Entonces, la gente se siente defraudada porque vota por congresistas, vota por gobiernos, vota por alcaldes, vota por gobernadores regionales, y con honrosas excepciones, muy pocas, la verdad, casi todos no cumplen lo que ofrecen. Entonces, bajo esa circunstancia, evidentemente, viene la pandemia y llueve sobre mojado, porque la pandemia nos encerró durante varios meses, y además el manejo que se hizo de la pandemia durante el gobierno del presidente Vizcarra, ahora podemos decirlo, fue desastroso, porque somos el país que más le afectó la pandemia, que más muertos por millón de personas tenemos frente al mundo, y eso solamente porque no se tomaron las medidas adecuadas a tiempo, y además ya sabemos que pasaron algunas cosas que no voy a repetir. Entonces, vino la pandemia, y tras la pandemia y los efectos económicos y sociales de esa pandemia, vino una crisis internacional, porque subió el precio del petróleo y de la energía, porque subió el precio de los alimentos, porque se complicó la cadena logística internacional del transporte, y finalmente porque el señor Putin, el dictador Putin, no se le ocurrió mejor cosa que invadir Ucrania y poner al mundo en vilo para sus objetivos personales y sus intereses especialmente imperialistas, porque eso es lo que es Putin, es un imperialista, exactamente lo que los rusos critican. Y entonces, en esas circunstancias, claramente, lo que habíamos logrado con la pobreza de estar en 20% del total de la población, la pobreza retrocedió a 29%,
y ahora ha mejorado un poco y estamos en 27%, pero todavía no hemos alcanzado el 20% que teníamos antes de la pandemia. Además, el crecimiento se ha ralentizado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya es un crecimiento bajo permanentemente, y eso fundamentalmente porque la inversión privada está creciendo no está creciendo, y la inversión pública, el año pasado por lo menos, se ejecuta con gran lentitud e ineficiencia, al punto que en muchos ministerios importantes de inversión pública, el año pasado se ejecutó entre el 40 y el 50% de lo que podía ejecutarse, lo que es realmente lamentable. Entonces, en pobreza avanzamos, retrocedemos, pero claramente ya sabemos el camino que hay que tomar. El segundo objetivo de desarrollo sostenible es hambre cero. Y claramente el uno con el dos están íntimamente vinculados. En el Perú tenemos que trabajar muy seriamente programas de seguridad alimentaria. Y esto implica sobre todo trabajar con los sectores de población económica, social y regionalmente más vulnerables. Comedores populares, programas alimenticios subsidiados, como el programa de alimentación popular que existe, ¿no? Y los programas municipales, los programas que también desarrollan organizaciones privadas, todos deben sumar a un objetivo de mejorar no solo la alimentación de los más vulnerables y los más pobres, sino sobre todo la nutrición, particularmente de niños y madres gestantes, para lograr que esos niños tengan un crecimiento mínimamente bueno y sobre todo un desarrollo de su cerebro con todas las facultades que corresponden en los primeros 5 años de vida. Tenemos entonces en el tema de hambre cero y en el tema de la pobreza desafíos y temas por trabajar, pero no estamos en cero tampoco. Tenemos cosas que han funcionado y hay que volverlas a hacer, y tenemos cosas que no funcionan y que ya hay que dejar de repetirlas. El objetivo de desarrollo número 3 es salud y bienestar. Aquí creo que hay un consenso, aunque es difícil tener consensos en el Perú, ¿no? Hay un consenso en el sentido que en temas de salud pública hay que lograr 2 o 3 cosas. Lo primero es tener un sistema de salud pública con el ente rector que tiene que ser el Ministerio de Salud y todos los sistemas de salud pública del MINSA, de e-salud, de los hospitales municipales, regionales, es el caso, y los hospitales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Todo ello debe formar una unidad en las políticas. Cada uno debe desarrollarse con su respectivo régimen, eso está claro, pero tienen que trabajar coordinadamente, como en la práctica. Y por necesidad, tuvieron que trabajar juntos en las emergencias durante la pandemia, en la atención de camas UCI y equipos de oxígeno durante la pandemia, y esto es apenas un ejemplo de lo que se puede hacer. Pero el otro tema donde creo que también hay consenso es que hay que enfatizar más en la salud preventiva y no tanto o no solo en la salud curativa. Es preferible universalizar la prueba del Papa Nicolau con el costo que eso tenga, no cuesta mucho, pero hay que hacerlo, ¿no? De manera que todas las mujeres que requieren un control con Papa Nicolau tengan su control y gratuitamente. Ese debe ser un servicio público del Estado. Porque gastar en una prueba de Papa Nicolau y detectar un cáncer a tiempo es tremendamente más digno para una mujer que luego no se va a agravar con el tema del cáncer y también no va a requerir los servicios de hospitales de alta complejidad, incluso no va a agravarse y hasta morir cuando el cáncer se detecta ya avanzado. Es preferible hacer un trabajo educativo con los varones para que nos hagamos la prueba prostática a partir de cierta edad todos los años, ¿no? Antes que detectar un cáncer de próstata que quizás ya está muy avanzado y requiere intervención quirúrgica inmediata. Y podría seguir dando ejemplos. La prevención es fundamental, pero la prevención, tercera cuestión que creo que tiene consenso, solo puede funcionar no solamente porque se dan las normas y el sector salud lidera, sino porque toda la comunidad
especialmente las comunidades locales, los distritos, los alcaldes, toman el tema de la salud pública como un tema de trabajo comunal, de trabajo participativo, de educación y cultura, de manera tal que trabajemos en todos los aspectos para tener una vida sana o lo más sana posible, una vida que entonces nos dé calidad de vida en los años que vivimos. No obstante que estos tres temas creo que son de consenso, por lo menos a todos los escucho hablar de estos temas, a todos los especialistas, ¿no? La pregunta es ¿por qué no se implementa? Y yo creo que aquí hay un tremendo problema, un tremendo pendiente en el Ministerio de Salud, donde hemos visto lamentablemente mucha acción reactiva, pero poca acción prospectiva y digamos basada en ciencia y en evidencia. El objetivo 4 es educación de calidad. Y aquí sí tengo que decir que estamos hablando en términos de notas escolares desaprobados, ¿no? La educación está tan venida menos que durante el tiempo que duró el gobierno del señor Castillo, solo un tema fue el tema que se tocó en educación. ¿Saben cuál fue? Lo recordarán. La primera medida que se tomó fue autorizar a otro sindicato de la educación, afín al señor Castillo, políticamente hablando, para que compita con el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, que tiene una determinada afiliación política también. ¿Será posible que la educación en el Perú esté tan poco priorizada que lo único que se discute es qué sindicato puede y qué sindicato no puede ser ayudado, facilitado por el gobierno de turno? ¿Y los contenidos educativos? ¿Y la calidad educativa? ¿Y la educación en valores? ¿Y la educación humanística? ¿Y la formación integral? ¿Y nuestras participaciones desastrosas en la prueba PISA? Y eso, que la prueba PISA solamente mide comprensión de lectura, además de otras cosas. Pero en la lectura no solo hay que saber leer y escribir, no solo hay que comprender lo que se lee, también hay que tener hábito de lectura, y eso no lo mide la prueba PISA. Y lo más importante, hay que tener pensamiento crítico con respecto a lo que se lee, pensamiento propio, y eso tampoco lo mide la prueba PISA. Y en los 3 o 4 aspectos estamos muy mal, como lo demuestran todos los indicadores y los estudios que se hacen. Esta es una educación que está muy venida a menos. Y claramente es un problema muy complejo, tiene un componente profesor, tiene un componente calidad de contenidos, tiene un componente organización de la educación, tiene un componente de infraestructura, etcétera, etcétera. Pero este tema debería ser la prioridad para cualquier gobierno que venga en los próximos años, porque sin una educación de calidad, todo lo demás no funciona. El objetivo 5 habla de igualdad de género. Yo entiendo esto como darle, y estoy de acuerdo con eso, una mayor participación a la mujer, mejores oportunidades y a igual trabajo y a igual desempeño, iguales remuneraciones con relación a los hombres. Claramente eso todavía en el Perú no está funcionando así. Hay discriminación y hay machismo. Lo que no estoy de acuerdo, y lamento si algunos discrepan conmigo, es con la llamada ideología de género, que ya es otra cosa, ¿no? Y que es la utilización de este tema de igualdad de género para llevar ya criterios que la gran mayoría de peruanos no compartimos, pero que si estos se manejan dentro de criterios razonables y no nos quieren imponer una ideología, pues podemos, digamos, ser en ese sentido personas que no estamos de acuerdo, pero tampoco los tenemos por qué perseguir. Pero de ahí a que yo tenga que tener el mismo pensamiento con respecto a ese tema hay una gran diferencia. El tema de igualdad de género en términos de que la mujer tenga la misma participación, oportunidades y tratamiento que los hombres, a igual desempeño, a igual competencia y a igual estudio, estoy completamente de acuerdo. Y el 6º objetivo de desarrollo sostenible es agua limpia y saneamiento. El saneamiento se refiere, obviamente, a las redes públicas de desagüe, al tratamiento de las aguas residuales, así como al tratamiento previamente del agua potable, ¿no?
Y un tema puntual que hemos tenido hace poco con el Niño costero y con el llamado ciclón Yaku, que nos tomó por sorpresa y demostró que en nuestros pueblos, sobre todo en los pueblos andinos, pero también al norte, de la costa, Piura, Tumbes, Lambayeque, ¿no? Trujillo incluso, llueve y las casas y las pistas no están preparadas para una llovizna muy fuerte. Se necesita con urgencia priorizar los drenajes pluviales. ¿Qué son los drenajes pluviales? Canales especialmente construidos para que cuando la lluvia caiga en exceso, vayan esa agua en exceso a esos canales y se distribuyan adecuadamente sin malograr las pistas, sin malograr ni entrar a las viviendas, sin originar accidentes como ocurre ahora. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Energía accesible y no contaminante. Estamos avanzando, pero lentamente. Deberíamos apostar más por el gas natural. Para apostar más por el gas natural necesitamos más gasoductos. El gasoducto sur está entrampado por un problema legal. Hay que resolverlo y el gobierno debería poner especial prioridad. Los pueblos del sur del Perú necesitan el gas natural, porque además son tan peruanos como los que ya lo usamos. Y el gas natural es un gas, felizmente, que tenemos, es un gas menos contaminante y lo tenemos con reservas para muchísimos años. Entonces, claramente ese es un objetivo, así como poner gasoductos en otras zonas del Perú, en la zona norte, en la zona centro, incluso en la Amazonía, porque es mucho menos contaminante que el petróleo crudo como que ahora está en uso. Pero además tenemos que también buscar energías no convencionales, paneles solares, energía eólica con el viento y otras energías no convencionales que en el Perú se pueden felizmente utilizar en buena forma, porque el Perú está tan extraordinariamente ubicado en el centro de América del Sur, cerca del Ecuador, pero no tan cerca, ¿no? Bastante lejos de la zona antártida, y por lo tanto aquí tenemos unos microclimas, unos Shangri-La, digamos, unas zonas especiales que entre otras cosas permiten que tengamos la diversidad de cocina de calidad que ya admira el mundo, que tengamos la variedad de agronegocios que ya llegaron a 10.000 millones de dólares de exportación el año pasado, entre otras muchas virtudes. Pero al mismo tiempo, esas tremendas virtudes que nos da la diversidad por la corriente de Humboldt, por la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, al mismo tiempo nos genera una gran vulnerabilidad frente al cambio climático, porque el cambio climático nos afecta precisamente por ser diversos. El tema de energía, entonces, es también un tema importante. Sobre todo, hay que trabajar en el transporte público para que haya cada vez menos transporte a petróleo y diésel y más transporte a gas natural y pronto a energía eléctrica. Objetivo de desarrollo, trabajo decente y crecimiento económico. Y la única manera de tener trabajo decente es con crecimiento económico. Y la única manera de tener crecimiento económico es con inversión, pública también, pero sobre todo privada. Y la inversión privada no va a invertir como no lo está haciendo ahora si no tiene estabilidad, tranquilidad, si no tiene reglas de juego claras, si no tiene estabilidad en lo económico, en lo social y también en lo político. Y debemos crecer más del 2% en el que estamos. Ese crecimiento es un crecimiento muy precario. Mínimamente deberíamos crecer al 5% y ojalá volver a crecer al 7% como hace 20 años o 15 años o 10 años crecíamos. Y ese crecimiento se puede lograr, sí, si la inversión privada recupera confianza y empieza a generar. Y cuando la inversión privada crece a 2 dígitos, el PBI, el Producto Bruto Interno del Perú, puede crecer a esas tasas 5%, 7% y ojalá más. Objetivo de desarrollo sostenible, industria, innovación e infraestructura. Claramente la infraestructura es un gran déficit que tenemos en el Perú y se ve, estamos avanzando en algunos temas, en puertos estamos avanzando, en aeropuertos estamos avanzando, en carreteras también, pero todavía hay una gran demanda por carreteras, por ensancharlas, por mejorarlas, por modernizarlas, por convertirlas en autopistas o por construirlas. Tenemos que trabajar en hidrovías, tenemos que trabajar en más energía eléctrica, más centrales hidroeléctricas, tenemos que trabajar en más canales de regadío y más tomas de agua para generar que el agua del Atlántico venga al Pacífico, donde necesitamos agua, necesitamos infraestructura de transporte,
más líneas del metro en Lima y Callao, más metropolitanos, y también en Arequipa, en Trujillo. Ya hay que pensar en un sistema de transporte masivo urbano. Necesitamos infraestructura entonces de agua potable y desagüe, con plantas de tratamiento de agua potable, tratamientos de aguas residuales, con puntos de toma en la parte alta de los Andes que reemplacen un poco a esos Andes que ya no tienen hielo o que tienen mucho menos hielo que lo que estábamos normalmente acostumbrados. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades. Un tema muy importante en el Perú, porque la brecha de desigualdad en el Perú es más ancha, más grande que en otros países de América Latina. Y yo creo que para eso, aparte de las políticas sociales, hay que empezar a ver algo importante, que no es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo en algún momento. Tenemos que dejar esta división ya obsoleta de centros poblados, distritos, municipios distritales, municipios provinciales, regiones, ¿no? Porque son como compartimentos estancos, nadie habla con nadie, todos se preocupan solamente por su espacio, por su terreno, por sus linderos, y hay muchos que están en conflicto en todo el Perú. Y hay que empezar a hacer, como ya lo hacían los antiguos peruanos, miren Caral, miren la propia Moche, miren el tratamiento de los Paracas, miren el propio Incanato, y todos trabajaban en función de la cuenca. O sea, era una organización territorial, transversal, siguiendo la cuenca, respetando la naturaleza. Y nosotros hacemos todo lo contrario. Por ahí es por donde se van a reducir las desigualdades, porque una buena parte de los pobres y los desiguales son los que están físicamente casi absolutamente enclaustrados o muy alejados o con grandes dificultades de conectarse con el resto de peruanos. Eso no puede ser en el siglo XXI. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles, es decir, cada vez más incorporar estas tecnologías limpias, esta gestión ambiental como parte del trabajo de todas las autoridades. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, producción y consumo responsables, lo que implica que nosotros también como consumidores tenemos que trabajar con responsabilidad y no usar ya bolsas plásticas, por ejemplo, y no botar papel a la calle, por ejemplo, y clasificar la basura, lo reciclable y lo no reciclable, por ejemplo, y no gastar el agua gota por gota porque no cuidamos de cambiar la empaquetadura de la llave correspondiente, o porque jugamos carnaval con agua todavía en alguna zona del Perú, o porque regamos con manguera abierta el jardín, que hay que regarlo, pero con agua que salga por goteo, con mucho menos uso del agua propiamente. Así que en el consumo responsable no es cuestión solo del gobierno, también es responsabilidad nuestra. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, acción por el clima, que tiene que ver transversalmente con todo. Cuidar los ríos, cuidar el agua de los mares, ¿no? Cuidar también los terrenos de las contaminaciones de todo tipo que pueden haber. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, vida submarina, cuidar los océanos y la riqueza que hay allí. Esta ventaja de ubicación territorial, de microclimas extraordinarios que tenemos, permite que tengamos una biomasa que hace que el Perú sea el primer productor de harina de pescado del mundo, pero también una serie de producciones que podemos hacer para el consumo humano, siendo tan nutritivo el pescado. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15, vida de ecosistemas terrestres. El Perú es uno de los países de mayor megadiversidad en flora y fauna y tenemos que cuidar esa megadiversidad. Objetivo de Desarrollo número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Uno de los problemas de la democracia en el Perú es la bajísima institucionalidad que las instituciones, para la redundancia, presentan. Se trata de instituciones débiles que cambian los gobiernos y antes de que cambie el gobierno van cambiando a cada rato las autoridades, las políticas. No hay políticas de Estado. Cada gobierno quiere empezar de cero, como si se llamase Adán, ¿no? Y Adán ya no está, ya se inventó muchas de las cosas que aquí quieren inventarse porque no se estudia, porque no se prepara, porque hay mucha improvisación. Y finalmente, objetivo de desarrollo número 17, alianzas para lograr los objetivos, que quiere decir trabajemos juntos, concertemos, conversemos y vayamos avanzando, de a pocos, pero vamos avanzando, y en algunos casos con más velocidad si se puede.
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya lo saben, estimados amigos, Agenda 2030. Muy pronto se va a empezar a discutir los resultados de cómo estamos en este tema. Yo he tratado de hacer un análisis muy rápido de cada uno de ellos, pero es un tema que hay que tener en cuenta y espero haberlos ayudado a comprender este aspecto. Vamos a hacer un alto y volvemos a la segunda parte de Punto Crítico. Conversamos entonces sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS, ya los conocen y ahora pueden empezar también a tomar conciencia de cómo cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, contribuye o no contribuye al cumplimiento de algunos de esos objetivos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra organización, en nuestra institución, etc. En nuestra iglesia, ¿cómo contribuimos? Así hay que trabajar. Todos somos importantes en este tema. Como segundo punto, quiero contar que hace unos días tuvimos, la semana pasada, en realidad el 18 de mayo, tuvimos un evento en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Administrativas, donde yo trabajo, como ustedes saben, y allí organizamos un foro internacional que llevó por título Retos y desafíos de la gestión de riesgo de desastres ante los eventos climáticos extremos de alta recurrencia. Fue un evento internacional muy interesante. Hubieron especialistas de Chile, de Colombia, de Perú, representantes de Naciones Unidas, estuvieron alcaldes, como el alcalde de Cieneguilla, como el alcalde de Pachacamac. Ambos alcaldes forman parte de la cuenca del río Lurín, una de las cuencas más afectadas en Lima con estos últimos acontecimientos climatológicos. También la cuenca del Rímac, también la cuenca del río Chillón. Bueno, en realidad, todas las cuencas se activaron entre fines del año pasado y principios de este año. Todas las cuencas se activaron. Y quedó demostrado una vez más nuestra tremenda vulnerabilidad frente a estos eventos climatológicos. ¿Qué lecciones podemos sacar? La academia, el debate basado en ciencia y evidencia en la universidad, es un interesante ejercicio para tratar de salir de la improvisación, de lo urgente e importante, y trabajar en lo importante, pero de manera no urgente, haciéndolo a tiempo, ¿no? ¿Qué lecciones se sacaron? En primer lugar, que este es un tema complejo, que hay que abordarlo de manera integral. Y lo primero que salió es que aquí en el Perú, tampoco en este canal, en este programa, siempre hablamos de que no hay que partir de cero. Es un error que cometemos mucho en el Perú. Autoridad nueva que llega quiere empezar a poner sus criterios. Lo primero que debe hacer es continuar lo bueno que se está haciendo. No importa quién lo haya hecho antes. No importa que sea el partido contrario, porque ya la autoridad no es una autoridad de su partido, es una autoridad de la población, de toda la población, incluso de los que no votaron por esa autoridad. Así debe ser. Y no hay que tener ningún reparo en decir esto que la anterior autoridad hizo lo voy a continuar porque es bueno para la gente. Y esto otro que no se ha hecho lo propongo y lo voy a hacer. Y esto otro que no se pudo hacer o que no es bueno no lo voy a hacer. Pero así las cosas funcionarían mejor. Entonces lo primero que hay que hacer, porque no estamos en cero aquí también, es romper un problema que existe en estos momentos. Y es que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres existe en el Perú. Hay un sistema, hay unas instituciones, hay responsabilidades, cada uno de los alcaldes tiene responsabilidades. Sin embargo, la parte normativa, la parte propositiva, la parte prospectiva del futuro, la parte prospectiva, la maneja la presidencia del Consejo de Ministros. Y la parte operativa, ¿no?,
Instituto de Defensa Civil, por ejemplo, la maneja el Ministerio de Defensa. Acá tenemos un primer problema. Hay dos cabezas. Y lo único que no debe haber cuando hay un desastre natural o cualquier situación de crisis son varias cabezas. Se necesita centralizar la acción en una acción sumamente coordinada. Entonces, lo primero que hay que resolver es este tema de la bicefalía, de las dos cabezas que trabajan en el mismo tema y duplican seguramente el trabajo o finalmente no llegan a un objetivo adecuado. Entonces, primera conclusión, este tema organizativo que depende de que se sienten las autoridades correspondientes y decidan, y en un 2x3 lo resuelven. Eso no es un tema complicado. Segundo, una segunda conclusión de este evento muy importante que duró toda una mañana y tuvo a más de 300 interesados en la sala virtual y a otros tantos interesados en las plataformas de la Universidad y de la Nacional de San Marcos y de la Facultad de Ciencias Administrativas que transmitieron en directo por las plataformas y redes sociales que tienen. Un segundo tema es que falta coordinación. Se ve cuando se atiende en la emergencia. Falta coordinación. Van los ministros a la zona determinada y el ministro ya debería tener ahí todo el soporte preparado para atender ya. O sea, el ministro va y lidera la acción inmediata. No, hay todavía que concertar, hay que regresar para coordinar. No se puede trabajar así. Entonces viene otro debate que no está terminado, porque en realidad hay algunos que están de acuerdo y otros que no están de acuerdo, lo cual no está mal, porque estamos en democracia, ¿verdad? En democracia el pensamiento único no existe, eso es en dictadura. En democracia podemos y debemos tener ideas no necesariamente iguales, pero las discutimos, las debatimos, tratamos de razonar sobre ellas, tratamos de convencer al otro sobre ellas, y finalmente, si no nos ponemos de acuerdo, las votamos. En democracia, cuando no hay acuerdo, se vota y la mayoría decide. Ese es el principio democrático de la acción. En dictadura o en democracias, entre comillas, que en realidad son dictaduras, ¿no? Dictaduras disfrazadas de democracia, ¿no? Ahí se intenta imponer un pensamiento. Y todo el que piensa diferente no solamente es estigmatizado, criticado, insultado, sino que además es ninguneado, no sirve, no debe participar. Yo creí que Lord Hitler y todos los Franco y todos los dictadores y los Somoza habían ya desaparecido, pero no, hay Hitlers y hay Somozas y hay baby dogs del siglo XXI que siguen pensando en el pensamiento único y lo único que quieren es la democracia para llegar al poder y una vez que llegan al poder no hacen otra cosa que tomar los puestos sin saber qué hacer y luego tratar de dinamitar desde dentro porque otra cosa no saben. Nos pasó recientemente y espero que hayamos aprendido la lección, porque la lección no es, oye, mira, qué pena, esto no funcionó. Nosotros fuimos los que votamos o no votamos, o peor todavía, fuimos los que no asistimos o votamos en blanco o viciado, y eso en la primera vuelta del 2021, votos viciados, blancos, o sea, nulos, y gente que no fue, 7,5 millones de peruanos. Demasiado. Demasiado. Entonces, volviendo al punto, hay que coordinar mejor. Hay que coordinar mejor, ¿no? Y claramente, los eventos climatológicos extremos, tipo Niño, se habla ahora de un niño global, ya no de un niño costero que afecta a Perú, no, se habla de un niño global, un niño que va a afectar a todo el Pacífico, ¿no? Entonces estos son problemas ya de mayor gravedad. Pueden generar una serie de situaciones muy complicadas para toda la vida de nosotros. Estos eventos climatológicos extremos han existido antes, pero se daban en espacios largos entre evento y evento. Ahora cada vez son más fuertes los eventos, más dramáticamente, digamos, dañinos, pero al mismo tiempo de menor tiempo entre evento y evento. Y esto obliga ya a tomar acciones y no solamente reaccionar cuando ya el huaico está encima de nosotros o ya se produjo.
Claramente, el agua es un elemento fundamental y la escasez hídrica es un tema que tenemos que mirarlo con mucha preocupación. Obviamente lluvia siempre va a haber, pero no necesariamente cuando tiene que haber, ¿no? Y cuando no está preparado, como decía, las ciudades nuestras para recibir lluvia, la lluvia se convierte, lejos de en un elemento importante, positivo, en un elemento negativo y que hace daño. Tenemos entonces que buscar sistemas de alerta temprana. Los alcaldes, el alcalde de Cieneguilla y el alcalde de Pachacama, fue una idea del alcalde de Cieneguilla, han planteado sistemas de alerta temprana entre ellos y con la población para tratar de actuar más rápidamente. Me parece una buena idea, pero les doy otra. Cuando el gobierno, a través del Ministerio de Transportes, decida que ya no hay transmisión de televisión a nivel analógico y solo se transmite a nivel digital, que ya se puede hacer, automáticamente el espacio donde ahora se transmite también en analógico va a quedar libre. Y entonces, todos los 30 millones de peruanos que vivimos acá y los 3,5 millones que viven afuera pueden recibir a través del celular, porque hay 45 millones de celulares en Perú. O sea que hay más celulares que personas, ¿no? Todos tenemos celular. Entonces, el celular tiene que estar preparado y en el sistema ISDB-T, que es el sistema japonés que Perú ha adoptado, gratuitamente puede ir en tiempo real a todos los celulares, a todos los televisores portátiles, a todas las PCs y laptops y tablets, etcétera, información nacional de emergencia para hablar. Está ocurriendo un sismo, va a ocurrir un sismo, se puede 2 minutos antes hacer el aviso de la onda que ya se siente y 20 minutos antes del tsunami. Así lo hacen los japoneses, no estoy inventando nada, con el mismo sistema que nosotros hemos adoptado. Entonces ahí contribuyo con ese tema para que se den cuenta cómo existen formas que ya están preparadas, que no es inversión adicional, solo requiere un poquito de atención y un poquito de seguimiento para poder desarrollar eso. Pero además también se planteó que claramente la vulnerabilidad que muestran algunas de las zonas tiene que llevarnos a una reflexión. No puede ser que las personas vuelvan a sentarse en las zonas vulnerables. Uno dice, el río ha llegado a la ciudad. No, es que la ciudad está en medio de la cuenca. No debería haber asentamientos humanos en la cuenca. Y es curioso porque cuando uno va por la carretera en el Perú, en diversos lugares al norte, al sur, al centro, uno encuentra poblaciones que se llaman Río Seco. Hay uno que se llama Río Seco 1, Río Seco 2, Río Seco 3, ¿no? ¿Qué significa Río Seco? Significa que por esa cuenca en algún momento hubo agua y ahora no hay. Incluso hay puentes, tú pasas el puente y abajo no hay nada, no hay agua, ni una gota. Pero cuando se activaron todas las cuencas arriba, por la cantidad de agua que cayó, esos ríos secos se convirtieron en ríos con agua. Y entonces se acabó la sequedad del río. Pero se llevó de encuentro a todo lo que había en el camino, porque el río no perdona que hayas invadido su cauce natural. Y aquí tenemos que hacer una reflexión. Los alcaldes, sobre todo los alcaldes, que por votos o por populismo o por facilismo o por no tener problemas, dan incluso títulos de propiedad en zonas vulnerables. Eso no puede ser. Es un crimen realmente y es un engaño. Pero en muchos casos, hay que decirlo, los alcaldes sí intentan hacerlo, pero la población no sale, no quiere salir. Dice, no tengo dónde ir. Bueno, busquemos terrenos más arriba. La solución son terrenos más arriba. Somos la única capital en América del Sur que está al nivel del mar, ¿eh? Bueno, Montevideo y Buenos Aires están al nivel del Mar de la Plata, ¿no? Del Río de la Plata, en realidad es un río, pero no de un mar. Pero normalmente las capitales en América del Sur están arriba. Entonces, hagamos como los antiguos peruanos, como en Caral, por ejemplo. En Caral no había ningún asentamiento humano abajo. Todo estaba en las tierras heridas de arriba. Y empecemos a mirar el crecimiento transversalmente. Y avancemos las ciudades hacia arriba, no hacia el norte o hacia el sur, sino hacia arriba. Pero no en la cuenca, sino donde no está, donde no pasa nunca, no ha pasado nunca el río.
y liberemos la cuenca y trabajamos como Noé cuando no había lluvia y construyó el arca, ¿no? Aquí hay que hacer el drenaje, hacer la limpieza de cauces, hacer los refuerzos, justo cuando no hay lluvia. O sea, permanentemente hay que hacerlo porque aquí no sabemos cuándo va a llegar la lluvia. Vamos a hacer un último descanso y volvemos en un momento para la última parte del punto crítico. Hola, te espero este jueves a las 8 de la noche en Conversando Íntimamente. Abordaremos el tema Ser feliz, cómo gerenciar nuestras emociones. Si tienes algún comentario, pregunta o duda, házmelo llegar al WhatsApp 9999-03150. Recuerda, este jueves a las 8 de la noche tienes una cita íntima conmigo. Adiós. Algunas veces es formal, otras es más casual. A veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4. Volvemos a Punto Crítico en el segmento final, estimados amigos. Estamos transmitiendo en directo hoy, martes 23 de mayo del 2023. Son las 7:48. Nuestro programa es de 7 a minutos antes de las 8 y lo estamos haciendo por Onda Digital Perú y sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú. Hemos estado hablando en el primer bloque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Espero que haya sido ilustrativo para ustedes. Y estamos hablando, y continuaremos en este último bloque, de la gestión de riesgos de desastres naturales y que ya obliga a una acción responsable. Por ejemplo, en este tema, ¿por qué tendría que haber una diferencia ideológica entre los partidos políticos? ¿Por qué no ponerse de acuerdo en este tema, por ejemplo? Y dejar de hacer tanta pérdida de tiempo y tanta demagogia en otros asuntos. Esto le interesa a la gente, tiene que ver con la vida de la gente, con la calidad de vida de los peruanos. Y nosotros tenemos que abordar los temas que le interesan a la gente. Eso es hacer política. Lo demás es buscar solamente intereses personales o de grupo y no importarle a la gente. Y un pensamiento que salió en este evento del 18 de mayo en la Universidad de San Marcos es que no hay que reconstruir la vulnerabilidad. Hablaba yo de asentamientos humanos que están en medio de la cuenca, en la zona donde no puede haber asentamientos humanos. En el terremoto del 2007, en la zona sur, en Ica, Pisco, Chincha, nos encontramos con con viviendas que estaban en terrenos que se licuaron. O sea, así como cuando licúas en una licuadora y todo lo sólido se queda, digamos, líquido y se va hacia adentro, así quedó Grocio Prado, una parte de Grocio Prado, ¿no? Es decir, allí nunca debieron hacerse viviendas. Y los técnicos están, los especialistas están, hay mapas de riesgo de desastres, hay mapas de suelos, incluso Julio Curoiba, que en paz descanse, trabajaba mucho en este tema de poner mapas con colores, ¿no? Colores rojos, que significa zonas muy vulnerables a terremotos, ¿no? Colores naranja, digamos, medianamente vulnerables, y colores verdes o grises más, zonas más seguras, ¿no? Hay que saber dónde se construye, hay que saber cómo es el terreno, hay que poner ingenieros especialistas, ingenieros estructuralistas. Por ejemplo, ese túnel que se está haciendo en el puerto de Chancay. Qué buena idea, para que los camiones pasen por abajo y no estén fastidiando todos los días a la población. Está muy bien la idea, pero malo el procedimiento técnico. Claramente, ese hundimiento se debe a que los cálculos estructurales de tierra no estuvieron bien hechos. Porque si es un terreno arenoso, no se puede hacer la misma metodología que si es un terreno rocoso. Eso es un error humano. Y en estos tiempos es imperdonable. Y me imagino que la propia empresa tendrá que
ver cómo no solamente indemniza a los afectados, sino cómo evita que eso vuelva a suceder. Porque eso no puede ser. Hoy día se sabe exactamente qué tipo de terreno es y hay tecnologías para todos los terrenos. Por último, si es un terreno demasiado arenoso, se cambia el trazo, pues. Se cambia el trazo para poder hacer el túnel. Entonces, con respecto a la gestión de riesgos de desastres naturales, hay dos enfoques. El enfoque tradicional que dice, bueno, hay que responder y rehabilitar cuando ocurre el desastre. Eso es lo que hemos hecho siempre. Lo último que hemos hecho es esta digamos, unidad de gestión de reconstrucción con cambio, que al final ni reconstruyó ni cambió nada, ¿no? Ahora se está hablando de una autoridad única de gestión de riesgo de desastre. Eso estaría bien. O una autoridad de infraestructura, bueno. Pero siempre y cuando no tergiversemos el tema, porque, por ejemplo, hace 4 años se creó la Autoridad Autónoma del Transporte Urbano del Lima y Callao, y de autónoma no tiene nada, y cuyo único objetivo era y es formar un sistema integral y moderno de transporte público en Lima y Callao. ¿Y a qué se ha dedicado el acto en estos 4 años? Principalmente a poner multas, a perseguir informales y a dar permisos o autorizaciones de circulación. Y el gran pensamiento integrador y la modernidad, no. A veces la mediocridad gana y la mediocridad es contagiosa. Gente con buena intención llega y termina haciendo más de la mediocridad y de lo que siempre se hace. Hay que salir de esa mediocridad. No merecemos estar en esa mediocridad. Hay gente buena, capacitada, joven y menos joven, que puede trabajar, pero estamos generalmente en medio de líderes, disculpen que lo diga, pero con honrosas excepciones, solo son muy, muy mediocres. El enfoque tradicional es entonces reactivo. Viene el desastre y hago lo que puedo. Generalmente se vuelve a repetir cada cierto tiempo y cada vez más cerca del otro evento. El nuevo enfoque es atacar las causas del problema, la causa de los riesgos, sea por amenaza natural o sea por acción humana. Por ejemplo, el desastre en Chancay, en algunas viviendas, es por acción humana. El desastre con las cuencas crecidas o activadas por el ciclón Yaku es desastre natural. Y entonces tenemos que los riesgos tienen que manejarse con 7 etapas, que no son secuenciales, pueden trabajarse paralelamente, pero no pueden olvidarse ninguna. La primera es la identificación de los riesgos. Si yo tengo una vivienda o un asentamiento humano que está en medio de la cuenca del río, eso va a tener problemas en algún momento. Si yo tengo una población que está situada donde siempre pasa el huaico, eso va a volver a ocurrir de todas maneras. Identificar los riesgos. Segundo, en lo posible mitigarlos. Y claramente tenemos que pensar en estos tiempos ya en reasentamientos poblacionales, en ciudades intermedias y reasentamientos poblacionales. Es todo un tema. Yo no escucho a ningún político hablar de eso, pero esto es fundamental. Identificación, mitigación, si es posible. Si no es posible la mitigación del riesgo, reducción del riesgo hasta donde sea posible. Cuarto, prepararnos para el momento del desastre, estar alerta, o como dicen los militares en QAP. 5, tener lista la respuesta, que tiene que ser eficaz, oportuna e integral. Sexto, rehabilitar lo que haya que rehabilitar. Y 7, reconstruir. Pero 7, reconstruir, no solamente reconstruir. O sea, todo lo anterior pareciera que no está priorizado. Identificar, mitigar, reducir, preparar, responder y rehabilitar. Reconstruir parece que es lo único que sabemos hacer. Y entonces salen mal las cosas. Y eso no puede ocurrir. Yo decía, porque me tocó ser ministro de Vivienda en la parte de la reconstrucción, cuando ocurrió el sismo en el sur, en Pisco, Ica, Chicha, yo estaba en el Banco de la Nación y al día siguiente estuve en la Plaza de Armas de Pisco con los trabajadores del Banco de la Nación ayudándolos. Ellos se quedaron también sin casa, como todos los que estaban allí, y entonces improvisamos, digamos, zonas para que duerman en el mismo local del banco. Y como el banco tiene conexión satelital,
el sismo hizo que se destruyeran las conexiones eléctricas, entonces éramos el único banco que tenía conexión y funcionaba. Entonces le dimos ojos y oídos a todo el sistema privado que estaba totalmente desconectado para que pudiera funcionar. Eso hizo el Estado. Respuesta rápida. O sea, la respuesta rápida fue buena, pero luego hubo que reconstruir y ahí empezaron los problemas. Primer problema, ¿cómo voy a reconstruir la casa si todavía no he rehabilitado el agua y el desagüe, que se rompió todas las tuberías, se colapsaron? Y eso puede convertirse en un problema sanitario, en una pandemia o en una epidemia. Entonces primero habría que hacer huecos para cambiar la tubería. Y mientras se hacían esas obras, se licitaban esas obras, porque no se puede hacer sin licitación, aunque estemos en emergencia, más rápido se puede hacer, pero no se puede dejar de hacer, así lo dice la ley. Entonces ahí daba la impresión que los huecos estaban ahí, que no se había avanzado. Cuando se terminaron esas obras, hubo que reconstruir hospitales, se cambiaron todos los hospitales, hubo que reconstruir colegios, se construyeron todos los colegios, emblemáticos y no emblemáticos. Al final habían hospitales de salud y del MINSA que tenían mejores equipamientos y mejor infraestructura que antes del terremoto, pero donde hubo el problema fue en las viviendas. Y el problema en las viviendas pasó por dos temas. Primero, no había tanta plata para reconstruir viviendas completas, se suponía que el Estado ayudara con una parte, pero después yo calculo que habían colapsado 40.000 viviendas, habían 120.000 familias que querían vivienda, porque ahí viene el lema o la reflexión con la que termino este programa hoy día. Después de un gran desastre natural como un terremoto, un incendio, una nevada, lo que sea, no solo hay que reconstruir lo que había, sino sobre todo construir lo que no había. Y para eso no estar atento solamente al desastre, sino hacer todo el trabajo preventivo que he comentado esta noche. Que tengan una muy buena semana y Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche siempre. Punto Crítico por Onda Digital Perú, sus canales y plataformas asociadas en todo el Perú. Hasta entonces y muchas gracias por su sintonía.